Buenas tardes, mis reinas, bienvenidas a otro videíto más. Como pudieron ver en el título del video, esto no es un vlog, es mi primer story time. Así que estoy muy feliz de conectar un poco más con ustedes. Llevo más de 3 años creando videitos aquí en YouTube de mi día a día. Pues un canal de vlog, entonces siento que ya era tiempo de hablarles un poquito de mi pasado y tengo muchas historias que hacerles, así que esta yo creo que sería como que la principal porque actualmente vivo aquí en Estados Unidos, pero yo soy cubana y viví en Cuba hasta mis 20 años, así que me gustaría hacerle la historia de cómo fue que salí de Cuba, cómo fue mi proceso y tal vez en este mismo videito les cuente sobre mis primeros 3 meses viviendo en este país. Antes de empezar con el videito, quiero invitarte a que te suscribas. Si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Este canal te va a encantar. Este videito no es necesario que lo tengas que ver. Puedes ponerte unos audífonos, solamente escuchar y ponerte a hacer cosas en la casa, que mayormente es lo que yo hago. Hacer tareas en el hogar en lo que veo videitos o escucho videitos. En algunos momentos, si es necesario, le voy a estar poniendo foticos de algunas cosas en específica. Y bueno, nada, voy a ponerme este cojincito aquí para estar más cómoda. Traje agüita porque siento que aquí se va a hablar bastante. Ya después veo qué tal le va este videito y veo si seguimos haciendo story time o si ustedes me lo piden en los comentarios, cualquiera de las dos. Vamos a regresarnos, yo creo que unos 12 años atrás, 12 o 13 años atrás. Yo llevo 9 años aquí en Estados Unidos, pero mis papeles se pusieron creo que unos 2 o 3 años antes de que yo viniera para acá. Mi proceso no fue tan fácil. Yo vine por reclamación de mi papá. Mi abuela y mi tía siempre nos decía, cuando les hable sobre abuela, tía y esas cosas, prima, primo, siempre va a ser por el lado de por parte de madre, porque por parte de padre, pues como que no, sí los conozco y todo eso, pero como que no nos criamos, no, como que no tuve mucho contacto con ellos, pero sí los conozco a todos y así, pero cada vez que le diga tía, tío, prima, abuela, abuelo, es por parte de madre. Mi abuela y mi tía siempre nos decían de que mi mamá siempre se quiso ir de Cuba, que ella sabía que en Cuba no había futuro, que era muy difícil y ella siempre tuvo de sueño pues que mi hermano y yo nos fuéramos del país. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años, entonces nos crió mi abuela. Bueno, eso es como para darle un poquito de contexto para contarles las cosas. Cuando mi hermano tenía creo que 16 o 17 años, la verdad no recuerdo, hasta 18, le ponen los papeles a él, le piden a mi papá ya estaba aquí en Estados Unidos, le piden a mi papá que ponga los papeles para reclamar. Solamente me acuerdo que mi abuela y mi tía creo que me decían que era que no había dinero para los dos, como para que los dos saliéramos, y que tampoco era como que buena idea venir dos menores de edad a hacer aquí como que un cargo para nuestra familia. Entonces, como que primero quisieron que mi hermano viniera, aparte que es el hombre, era el mayor también, bueno, es el mayor, mi hermano me lleva 4 años, y entonces mi hermano vino para acá. A los 4 años de mi hermano estar aquí es que llego yo. Yo saco esa cuenta porque yo vengo con 20 años y mi hermano tenía ya 24, no, iba a cumplir 24 exactamente. Entonces esa es la cuenta que yo saco. Cuando a mí me ponen la reclamación, sabes que tú siempre en Cuba tenías la idea de que te vas a ir del país. Me ponen los papeles, ustedes saben, como todo adolescente en Cuba, ya tú tenías en la mente que tú te ibas a ir. Yo descuidé muchísimo la escuela también. En el pre yo me porté, yo no era malcriada en la escuela, pero yo era como que un poco loquita, como que yo no atendía las clases, cuando aquello estaba súper de moda el pagar las pruebas y en la escuela se pagaban muchísimo las pruebas. A todas estas mi abuela no sabía, esto era escondidas de mi abuela, porque yo no atendía las clases, yo siempre estaba en la risotada, conversando. Yo después del pre ya no sabía qué hacer con mi vida. O sea, literalmente yo no hice prueba para la universidad, yo no hice prueba para nada, porque yo sabía que me iba, pero no sabía cuándo. Entonces me acuerdo que me puse a trabajar en la cafetería de mi tía y por lo menos ahí me entretenía y hacía un dinerito, pero no tenía como que un sueño, una meta, un nada, porque yo venía para acá. Entonces, bueno, para acortarles un poquito, llega el día
que me llaman para la entrevista. Yo me acuerdo que estaba en la calle con una amiguita mía, creo que habíamos ido a comer, porque eso sí, en Cuba yo hacía lo mismo que aquí. Como me gustaba salir a comer, iba, cada vez que abrían una paladar, una cafetería, yo iba corriendo para ir. Era fanática de la Juliana número 1, me encantaba. Entonces me acuerdo que estaba con una amiga mía comiendo y me llaman y me dicen que tenía la entrevista para tal día. Yo me quedé en shock, llamé a mi abuela, ustedes saben, a ese momento era preparación, ni qué preparación porque yo no sabía qué me iban a preguntar, uno siempre escuchaba que era de que te preguntaban cosas sobre tu papá, cosas sobre dónde él trabajaba o dónde vivía, cosas así. Pues nada, yo estaba como que memorizándome esas pequeñas cosas. También llega el momento de que tienes que hacerte chequeo médico, un montón de cosas. A todos estos gastos lo estaba cubriendo mi tía y otra tía mía que ella estaba aquí en Estados Unidos. Es prima de mi mamá y mi tía, pero yo siempre desde chiquitica le decía tía. Y bueno, ellas estaban cubriendo como que los gastos de todas estas cosas. Llega el día de la entrevista. Yo me acuerdo que yo estaba súper nerviosa. Y yo ni sabía que te atendía un ciudadano estadounidense que hablaba español ahí machucado, pero bueno, yo estaba ahí con mi y con todas mis cosas, fui con mi abuela y bueno, nada, me hacen la entrevista, me acuerdo que me preguntaron que cómo era la relación con mi papá, de que dónde trabajaba, dónde vivía, que hace cuánto tiempo no lo veía, yo respondí todo bien, pero al embajador, creo que es embajador, no, el que hace la entrevista, se le ocurrió la brillante idea de pedirme fotos con mi papá. Me dice, no, aquí hay un papel, había algo con el affidavit que estaba mal, un papel o que faltaba, yo sé que faltaba un documento y me dijo, tienes que regresar a traer, nunca me dijo como que estás aprobada, ya tienes la visa, me dijo, se te va a dar la visa cuando traigas tal papel, tal cosa, tal documento, la verdad creo que algo era de affidavit, y traer fotos con tu papá. Bueno, yo salí, a mí nunca las cosas se me han dado así como que tan fácil tampoco. Siempre en mi vida he estado acostumbrada como que las cosas tengan muchas piedritas y muchos tropiezos. Me acuerdo que entonces yo tenía fotos con mi papá porque mi papá cuando iba de visita a Cuba, pues a veces nos recogía, él siempre iba para Cojiman y pues mi hermano y yo somos de La Habana y él como que siempre a veces nos recogía, bueno, cada vez que iba nos recogía, pero no tantos días, como que 1 o 2 días. Y entonces pues ahí habían fotos, había video también. Me acuerdo que volví a ir a la embajada con esos papeles. Hay muchas cosas que no me acuerdo porque como le digo, fue hace más de 10 años, pero yo sí recuerdo que yo tuve que ir a la embajada varias veces. Creo que mi abuela y yo las contamos y creo que fueron 6 o 7 veces. No me acuerdo exactamente, pero tuvimos que ir a la embajada varias veces hasta que por fin me dieron la visa. Ya cuando me la dieron yo no me lo creí. De hecho, yo pensaba ya que esto se iba a tardar muchísimo más porque no me daban la visa. Creo que les digo, fui varias veces. Ya en la última, cuando me dieron la visa, fue pues en noviembre creo, y mi abuela me dijo, no, que estábamos hablando lo del pasaje y yo creo que le dije que quería pasar fin de año allá, no me acuerdo muy bien, y mi abuela me dijo, no, te vas ya, y yo, pero ya cuando, y me dice, ya vamos a comprar el pasaje y te vas ya, lo más pronto posible. Y yo, ¿qué? Y bueno, nada, fuimos a comprar el pasaje para el 2 de diciembre, un pasaje sin regreso. Yo tengo una fotico, bueno, ya les digo, le voy a estar poniendo fotico de algunos de los momentos. Yo me acuerdo de ese día, yo tenía muchos sentimientos encontrados, yo estaba súper feliz porque me iba para Estados Unidos, pero a la misma vez estaba en shock. Pero no sé, yo como que en ese momento estaba flotando y fluía con las cosas. Yo tenía 20 años, acabado de cumplir y era, no sé, pero a la misma vez yo me sentía bien y segura porque ya mi hermano estaba aquí, pero no sabía con la situación que me iba a encontrar cuando llegara aquí. En aquel entonces se estilaba mucho, la migración de antes no era como la de ahora. Antes había, creo que siento yo, según lo que yo escuchaba, los cuentos que hacían y lo que yo pude vivir cuando llegué aquí, antes había mejor economía, había más estabilidad, la gente que llegaba también con mucha mejor intención que con la que llegan ahora, pero yo no tuve esa suerte. Yo fui como que la que rompió la tradición porque cuando yo llegué, pues la situación no estaba tan bien. Entonces, bueno, ya que me brincó un poquito, vamos a retomar un poquito para atrás. Nada, compramos el pasaje, mis amigas me hacen fiesta de despedida. Yo sabía que yo llegaba con residencia porque me acuerdo que
mi tía, la de aquí, había comprado, no había comprado, había pagado ese documento, era algo así, como que yo iba a llegar y yo no iba a pedir ayuda, ni iba a pedir nada. O sea, yo llegaba con residencia y venía, alguien se iba a hacer cargo de mí. Entonces, yo sé que yo llego con residencia. Bueno, nada, me hacen fiesta de despedida, como les digo, todo el día del aeropuerto, una lloradera inmensa porque nosotros no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Porque ya les digo, que llegues con residencia no tiene nada que ver porque tú no sabes cuándo tú vas a tener dinero ni la estabilidad para regresar a tu país. Pero cuando yo llego aquí, en emigración fue bastante rápido, la verdad. Me dan un papel y me dicen que esa iba a ser mi residencia hasta que me llegara pues la tarjeta. Y bueno, yo salí, estaba mi hermano, estaba mi tía. La verdad que mi tía aquí me ayudó muchísimo en el tema de los papeles. Ella rapidísimo me sacó un ID. Yo no era ID para manejar, era solo identificación. Que ese día yo no sabía que me iban a tirar una foto y quedé con una cara de loca. Los señores, yo quedé con una cara de loca porque mi tía me dice, vamos a sacarte una identificación para que tú tengas pues algo con que identificarte. No era licencia de conducir. Y yo no sabía que me iban a tirar una foto. Yo parecía una loca. Bueno, yo llegué de Cuba y parecía una loca. Entonces también me ayudó con todos los primeros papeleos que uno tiene que hacer y así. Pero cuando yo llego aquí, en ese momento los pasajes para Cuba estaban súper baratos, baratísimos. Y esta tía mía llevaba mucho tiempo sin ir a Cuba. Creo que llevaba 5 años sin ir a Cuba y pues ella también tenía ya su hermano y tenía su sobrina y todo eso. Y yo me acuerdo que creo que los pasajes estaban en $80, algo así, algo súper loco. Y yo me acuerdo que mi hermano estaba trabajando. En ese entonces llegué a Miami, o sea, yo viví en Miami por 3 años y mi hermano ya llevaba pues 4 años allá en Estados Unidos, en Miami. Bueno, él vivía en Port St. Lucie, pero en el momento que yo llegué todo el mundo estaba en Miami. Y mi hermano tenía 2 trabajos. Yo llegué y yo no tenía SIM en el teléfono, yo no tenía tarjeta, no tenía número, yo solamente podía conversar cuando tenía Wi-Fi. Entonces, pues si mi tía y mis primos iban para Cuba, yo no tenía con quién quedarme, porque como les digo, mi hermano tenía 2 trabajos y casi ni lo veía. Entonces mi tía me dijo, ¿y si quieres ir con nosotros a Cuba? Y yo, sí, o sea, sí, ¿por qué no? Si al final aquí no tengo trabajo, aquí no tengo internet en la casa, me voy a quedar sola en una casa, porque creo que fuimos como 10 y pico días. Mis reinas, ¿quién le dice a ustedes de que yo me fui el 2 de diciembre y yo regresé a Cuba? Creo que fue el 21 de diciembre o el 19 de diciembre. Voy a buscar bien la fecha y se la voy a estar dejando por aquí a ver si me acuerdo. Cuando yo llegué a Cuba, mis primos, todo el mundo se quedó así. Obviamente ya mi abuela lo sabía y mi tía también, pero todas las demás personas se quedaron así. Mis amigas, las que habían llorado conmigo, las que me habían hecho una fiesta de despedida, se quedaron como que, pero, ¿qué? Y yo le digo, no sé, regresé, pero, o sea, estuvo gracioso y estuvo como que sentí la libertad por primera vez. O sea, sentí una libertad que yo dije, ok, me fui, regresé, me voy a volver a ir. No sé, como que se sintió libre, me sentí libre en ese momento. Entonces, sí, pasamos creo que Navidad y fin de año en Cuba. Estuvimos creo que 2 semanas en Cuba. Yo me acuerdo que en el aeropuerto de aquí, cuando estábamos haciendo el check-in para irnos para Cuba, me piden documentos para regresar o algo así, no recuerdo muy bien, yo solamente sé que enseñé el papel porque yo todavía no tenía la residencia en tarjeta, enseñé el papel y me acuerdo que el oficial de migración me dijo, ¿tú vas para Cuba? ¿No te gustas tú aquí? Y yo le dije, no, yo tengo pasaje de regreso. Y el oficial se empezó a reír. Y sí estuvo muy gracioso, la verdad. Ahora que pienso, estuvo muy loco. Gracioso creo que no es la palabra, estuvo muy loco. Pero bueno, esa despedida y ese llantén fue en vano porque después tuve que volver a llorar y volver a despedirme. Cuando regresé, creo que en este videito sí me va a dar tiempo a contarles un poquito de los primeros meses aquí. Cuando regresé, mis reinas, yo les voy a hablar 100% honesto. Yo venía con mentalidad de Cuba, o sea, yo les digo que el choque es un poco duro. Entonces me estaban ayudando a buscar trabajo. Yo encontré trabajo en un lugar de hamburguesas. Me acuerdo que mi hermano me había dejado su tarjeta de crédito para que yo merendara. Era un part-time,
Pero mis reinas era bastante complicado y me daba muchísima pena con mi familia que estaba aquí porque yo pues no tenía carro. Ese es un gran problema cuando uno llega a este país, es el tema del transporte. Ellos hacían el sacrificio que podían para llevarme al trabajo, para recogerme. Incluso mi tía me puso en una escuela de inglés. Era súper complicado. Me acuerdo que hice un amigo en la escuela de inglés y entonces él había veces que me podía ir a buscar y dejar. Pero era un tema bastante complicado porque aquí todo el mundo sabe que tienes que trabajar, tienes que ir a hacer los mandados, tienes que hacer cosas y a veces sí me sentí un poquito como que no un estorbo, pero sí una carga, porque había veces que en la casa también yo estaba sola porque todo el mundo estaba trabajando, haciendo sus cosas y yo tenía como que ir al trabajo y cosas así y a veces era complicado porque a veces no tenía ni cómo ir. Pero bueno, estuve trabajando en esa hamburguesera creo que poquito tiempo. De ahí, bueno, ahora les voy a contar un poquito de mis primeros trabajos aquí en Estados Unidos porque creo que el tema de, no soy muy buena haciendo story time, a lo mejor se me están quedando cosas, pero bueno, ya yo brinqué ya a los primeros meses aquí. Eso puede ser contando desde enero. A todas estas ya yo me había escrito con Raúl, porque Raúl y yo nos conocemos de Cuba. Pero creo que eso se los voy a contar en otro videíto de la historia de Raúl y mía bien detallada cuando llegué aquí a este país. Porque ya como le digo, nos conocíamos de niño. Entonces, después de ese trabajo, encontré un trabajo de limpiando casas. Ese estaba bastante bueno porque me pagaban a $10 la hora y me pagaban en efectivo. Me acuerdo que yo estaba súper feliz porque yo me compré mis primeras ropitas, me compré mis primeros zapatos y así. Obviamente mi familia también me llevó a la tienda y me compró algunas cosas, pero en el momento que yo llegué la economía no estaba tan bien y así todo hicieron un sacrificio y me llevaban a comer, me llevaron a conocer varios lugares, me llevaron a mall y me compraron varias cositas también. Entonces, pues nada, comencé a trabajar en ese trabajo limpiando, pero mis reinas, una cosa llevó a la otra. Yo tampoco voy como que a dar detalles en sí porque obviamente involucra a otras personas y este canal es de mi vida, no de la vida de las demás personas. Pero nosotros, esta familia mía se muda para Kentucky y nosotros nos vamos para casa de mi papá. En casa de mi papá sí se dificulta un poco la cosa porque estábamos súper lejos de donde trabajaba mi hermano y donde mi hermano me dejaba para que me recogieran y de ahí ir a limpiar casas. Estábamos bastante lejos. Imagínense que mi papá vivía por la pequeña Habana y eso era en Hallandale Beach. O sea, estaba bien lejos. La distancia es larga y eso sin contar el tráfico y la locura de Miami. Entonces, en ese transcurso yo logro conectar con Raúl. Yo llegué, acuérdense, en diciembre y yo vengo a conectar con Raúl en febrero, como mediados de febrero. Creo que ya había pasado el 14 de febrero cuando eso. Y estamos testeando. De hecho, nosotros queríamos vernos desde antes, pero yo vivía en Kendall con la familia mía, con mi tía y mis primos y todo eso, vivíamos en Kendall y quedaba lejos. Pero ya cuando me mudé como para la pequeña Habana, no era la pequeña Habana en sí, pero era por ahí, no me acuerdo muy bien, creo que era Southwest, no me acuerdo, mi reino, no me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que ya cuando me mudé para allá le dije a Raúl dónde estaba y él me dijo que ya le quedaba más cerca, entonces Raúl y yo nos volvimos a ver, me llevó a comer pizza y todas esas cosas. Entonces, como que fue retomar el amor que nosotros teníamos de cuando éramos niños. Y, ay, mi reina, estoy tratando de hacer memoria porque sí pasaron varias cosas. Estoy tratando de hacer memoria. No me acuerdo en qué momento nos tocó. Es increíble como uno se le olvidan las cosas y eso no fue hace tanto, eso ya fue hace 9 años. No me acuerdo por qué razón, creo que mi hermano va a vivir. No me acuerdo, no me acuerdo. Lo único que yo me recuerdo es que Raúl me dice pues que me vaya a vivir con él. Es lo único que me acuerdo. Llevábamos, creo que 2 semanas de novio. Llevábamos como 2 semanas de novio y Raúl me dice que me vaya a vivir con él y pues yo me voy a vivir con Raúl. Y bueno, ahí empieza la historia de amor de Raúl y mío. Bueno, empezó desde antes, ¿no? Pero bueno, ahí ya, ustedes pueden creer que Raúl y yo nos fuimos a vivir a las 2 semanas y ya el mes que viene vamos a cumplir 9 años de novio. O sea, ¿qué? No soy tan buena haciendo story time. O sea, acorté tanto. No siento que yo haya acortado, o sea, que haya acortado las cosas. Siento que no me acuerdo de muchas cosas. Ese es el detalle.
Voy a contarles un poquito de el principio de la relación mía y Raúl, y creo que depende cómo le vaya a este story time, les contaré entonces un poquito de más, incluso cuánto tiempo viví en Miami, dónde viví, cuántas veces me mudé y todos los trabajos que tuve, y al final por qué decidimos mudarnos para aquí, para Arizona. Me voy a vivir con Raúl, y ya cuando me voy a vivir con Raúl, yo encuentro otro trabajo en otro restaurante que yo era dishwasher, o sea, yo trabajaba aparte atrás en la cocina, en la parte donde se lavaba, donde se fregaba. Yo era la que lavaba y fregaba los platos, los vasos, las copas, todas esas cosas. Muy poquitas veces me ponían a ayudar en la cocina y lo que me ponían era ayudar a hacer el guacamole o un pico de gallo y así. Yo me acuerdo que trabajaba mayormente en las noches porque era también bar, y como el bar cerraba a la 1 o 2 de la mañana, eso era en Coral Gable, creo. En Coral Gable, creo, no me acuerdo muy bien, Raúl sí se debe acordar, porque Raúl era el que me llevaba y el que me iba a buscar. Yo sí me acuerdo que salía en la madrugada. Pues sí, hasta ahora llevo 3 trabajos que les conté: el de la hamburguesera, el de limpiando casas y el de el restaurante. Mis reinas, cuando yo limpiaba casas, ¿qué casas? ¿Qué casas? O sea, imagínate tú recién llegado y tener que ver esas mansiones y limpiar y tú decir, wow, esto es lo que hay aquí. O sea, yo, ay, no, era una cosa que yo me deslumbraba a cada casa que yo iba. Algunas casas no eran ni tan lujosas, pero eran grandes, eran bonitas, y yo era como que, wow, qué bonito todo. Yo estaba súper deslumbrada, y también cuando llegué, los primeros supermercados que yo fui, la primera vez que comí McDonald's, yo estaba súper sorprendida por todo. Obviamente creo que a todos nos pasa la primera vez que salimos de Cuba, porque he mirado contenido de otras muchachas que cuando llegan aquí no se sorprenden tanto porque ya anteriormente estando en Cuba habían viajado, que sea a Cancún, que sea a Panamá o a Europa, y llegan aquí y no les sorprende tanto, pero a mí sí me sorprendió muchísimo todo. Mis pensamientos cuando yo llegué aquí, me sentía súper confundida, me sentía súper desorientada, porque llegar a este país, yo me acuerdo que yo le escuchaba a la gente que si débito, crédito, esto, y yo me acuerdo que yo le pregunté un día a mi tía, le digo, pero ¿qué cosa es débito, qué cosa es crédito? Y yo me acuerdo que ella me explicó que el crédito era dinero que te prestaba, que eres banco, se lo pagabas, el débito era el tuyo. También me abrieron una tarjeta de Wells Fargo cuando tuve mi primer trabajo, que fue en la hamburguesera. Me abrieron ahí mi tarjetita de Wells Fargo con mis primeros $50. Es bonito recordar, es súper bonito porque no está fácil, eh, no está fácil. Yo lo estoy romantizando, o sea, yo como quiera que sea les estoy romantizando mi story time, pero no es fácil. No sé que se pasa trabajo, sí sé que es complicado adaptarse, el idioma choca muchísimo, los cambios, el sentir a veces que estorbas en un lugar, es duro y es complicado saber que tienes que buscarte tú un hogar porque ya tú no estás en tu hogar. Y miro hacia atrás y estoy muy orgullosa de las cosas que hemos logrado Raúl y yo, porque la verdad que los dos prácticamente empezamos junticos, porque ya les digo, yo solamente estuve aquí diciembre, enero, febrero, febrero y parte de marzo, porque nosotros nos hicimos novios a finales de marzo, bueno, el último día de marzo de hecho, y me siento muy orgullosa de todas las cosas porque a veces uno no se sienta a recordar o uno no se sienta a pensar en todas las cosas que a veces no tienen que ser cosas malas, pero son solamente cosas que te hacen madurar. Porque llegar a este país solo no es fácil. Aunque yo tenía a mi hermano ya aquí, tenía familia, yo estaba sola porque mi hermano ya tenía su vida, mi hermano ya era papá, mi hermano estaba recién divorciado, él estaba pasando por sus cosas y yo estaba aquí sola. Y nunca lo hablé, nunca dije nada, yo solamente fluía. Y me tocó mudarme muchas veces me tocó mudarme y sentir que estorbaba, que molestaba, que incomodaba. Y nada,
Ahora recuerdo y a veces es bueno recordar. A veces es bueno recordar porque fíjense que yo ni me acuerdo de cosas. Yo solamente dije, quiero hacer un story time para conocernos un poquito más. Pero ¿de qué hablo? ¿De qué puedo hablar? ¿De mi niñez? Yo dije, no, voy a hablar de cómo llegué, cómo salí de Cuba. Y bueno, mis primeros meses aquí. Déjenme saber si les gustó el story time. Soy nueva en esto, creo que hablé poquito, muy rápido, se me olvidaron muchas cosas, tengo muchas lagunas de cosas que no me acuerdo, de cosas que tal vez mi mente quiso borrar, quiso eliminar. Aparte, situaciones que no voy a contar porque si involucro a otras personas y no trata de mí, no lo voy a hablar. Pero bueno, también para recordarte que si tú estás recién llegado y te sientes mal o estás pasando por situaciones, no eres la única. No eres la única, por eso pasamos todos, a lo mejor no todos, pero la mayoría. Y si tuviste la bendición de llegar con tu familia, créeme que es lo que es, una bendición. Porque llegar a este país solo es duro. Echar para adelante solo es duro. Estorbar es duro. Y 9 años después me siento, bueno, yo siempre me he sentido feliz, pero 9 años después miro hacia atrás y no me acuerdo de muchas cosas. Ay, el típico me río para no llorar, pero bueno, no importa, yo no voy a llorar. Me pongo sentimental, se me hace el nudo aquí, pero yo lo corto rapidito. Nada, mis reinas, déjame en los comentarios qué tiempo llevas aquí en Estados Unidos, por dónde viniste y cuéntame en pocas palabras cómo fueron tus primeros meses aquí y si te sientes identificado o si te fue mucho mejor o lo que sea. Me gustaría leerlas en los comentarios. Ustedes saben que yo las leo a todas y les respondo a todas. Así que déjame saber si quieres otro story time. Así que mis reinas, si llegaste hasta el final del videito, muchas gracias por ver. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Las amo.